Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo review de la Huawei MateBook D16 en su configuración más básica. Hay que comenzar. Hace algunos días te publiqué el review de la Huawei MateBook D16, pero en su configuración más alta con Intel Core i9 y 16 GB de RAM. Pero en este caso he querido también hacerle review a esa misma computadora, pero en su configuración más básica, es decir, con Intel Core i5 y 8 GB de RAM. Vamos a ver de lo que es capaz esta computadora en su edición más básica en el modelo del 2024. Su precio, aplicando un código de descuento que Huawei está dando en estos momentos, al menos al momento de la grabación de este video, es de 9,999 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en dólares. No sé cómo sientas el precio fuera de México, pero dentro de México debo decir que es un precio muy competitivo comparado contra lo que nos puede ofrecer. Entonces, este no será un review completamente detallado porque muchas de sus características las puedes conocer en el video review del modelo de la unidad más alta, ya que comparten temas como diseño, puertos, cámara, software obviamente. Entonces te invito a que puedas ir a conocer esa computadora y simplemente en este video déjame decirte las diferencias. Que a nivel de diseño principalmente será el teclado, que no es retroiluminado. Esa será una de las principales diferencias, pero sigue siendo un teclado bastante amplio, sigue incluyendo el teclado numérico, que es clave para los estudiantes, sobre todo en contabilidad y en otros apartados donde suelas utilizar mucho los números. Aquí definitivamente viene bien dotado en ese aspecto, pero mantiene un trackpad sencillo, mantiene una pantalla con acabado antirreflejante, mantiene sonido estéreo pero en la parte inferior, así que no es un sonido exageradamente destacable, y mantiene la cámara que solo da señal HD, entonces para videollamadas básicas está bien. Pero además de no ser un teclado retroiluminado, también cambia con respecto a la batería. Así que en este caso tenemos una batería un poco más pequeña comparado contra la versión top. En este caso la batería es de 56 watts hora, que por el precio de cualquier forma me parece una buena batería. Y ya sabes que yo suelo hacer dos pruebas. La primera es ejecutar una aplicación que drena la batería lo más rápido que se puede, poniendo el procesador a trabajar al máximo. Entonces, esto simplemente es un dato de referencia, porque en realidad para agotar la batería así de rápido tendrías que estar haciendo trabajos muy pesados o jugando de forma constante, y en ese caso logré descargarla en aproximadamente 1 hora con 25 minutos. Insisto, no es que la batería va a rendir 1 hora con 25 minutos, esta es una prueba extrema. Así que hice también otra prueba de referencia y simplemente reproduciendo videos de YouTube en Full HD con un nivel de pantalla en 50 y también un nivel de sonido en 50, alcanzó 6 horas con 46 minutos, que sinceramente es una duración destacable considerando que no es una computadora de gama alta. Así que la duración de la batería va a ser bastante buena. Yo creo que para estar trabajando en documentos o en cosas de la escuela te va a rendir perfectamente sin que tengas que llevar el cargador necesariamente. Pero ya que estamos hablando del cargador, déjame contarte también qué tan rápido puede llegar a cargar, porque nuevamente aquí veremos una diferencia. Al ser una batería más pequeña puede variar el tiempo de carga comparado contra la versión top. Así que en 15 minutos recuperó 24% de batería en la prueba que yo hice. En 30 minutos llegó hasta 40% y la carga completa la terminó en 1 hora con 48 minutos. Sinceramente no creo que destaque mucho en carga rápida o algo así, pero afortunadamente es una batería que dura bien, y además ya sabes que a nivel de software viene con algunas otras opciones de protección de batería que te cuento en el video review completo. Pero es obvio que la principal diferencia entre este modelo y el modelo tope será el desempeño. Y antes de ir a mostrarte algunas pruebas, déjame contarte los resultados de benchmarks. Utilizando Cinebench, que es uno de los benchmarks más utilizados, las puntuaciones fueron las siguientes. En multicore alcanzó 8,295 puntos y en single core 1,636. Estas puntuaciones son teniendo la computadora enchufada a la corriente con el modo de máximo rendimiento habilitado. Recuerda que el máximo rendimiento lo puedes habilitar presionando FN y la letra P, pero evidentemente este es en el escenario con mayor potencia posible. Pero cuando la desenchufas de la corriente se habilita un modo de consumo de energía equilibrado, y en ese caso en multicore obtuvo 7,888 puntos y en single core 1,156. Aunque estos simplemente son números de referencia y probablemente si no eres demasiado aficionado a revisar los benchmarks no te estén diciendo nada, entonces vámonos a probarla con varias aplicaciones y vamos a ver cómo le va.
En este momento tenemos el perfil equilibrado de consumo de energía porque no está enchufada la corriente, entonces vamos a probar cuánto tiempo tarda abriendo 10 aplicaciones. Vamos a iniciar el cronómetro y vamos abriendo una por una las aplicaciones. Esperamos hasta que terminen de abrir por completo antes de abrir la siguiente aplicación y sinceramente siento que se está comportando bastante bien. Vamos a seguir con este proceso de apertura de aplicaciones y hemos llegado ahora a las aplicaciones más pesadas como es Adobe Premiere Pro y después de esta vamos a abrir Photoshop, que es otra de las aplicaciones pesadas. Obviamente en estas aplicaciones es donde más tiempo se va a tardar, pero sinceramente me ha sorprendido lo rápido que ha abierto las aplicaciones más sencillas. Es un desempeño que me parece súper bueno para este nivel de precio. Estoy abriendo la última de las aplicaciones, que es Lightroom, que también es una aplicación bastante pesada, y vamos a ver cuando terminen de abrirse para calcular cuánto tiempo tarda en promedio. 4.5 segundos tardó en promedio. De hecho es muy curioso porque parece entonces que va mucho más rápido que el modelo tope, que tardó 5 segundos en promedio estando desenchufada con el Intel Core i9. Entonces parece que con la computadora desenchufada de la corriente este procesador se comporta de maravilla. Entonces voy a volver a cerrar todas las aplicaciones y voy a enchufar a la corriente la computadora para repetir esta prueba ahora con un perfil de máximo desempeño. Como ya te lo anticipé, puedes activar el máximo desempeño con la combinación de teclas FN más P. Entonces con este perfil vamos a ver cuánto tiempo llega a tardar en repetir exactamente la misma prueba. Observa que estas aplicaciones las abre rapidísimo y se llega a tardar más con las aplicaciones complejas, pero vamos a ver, ya empezó a abrir Adobe Premiere Pro y después de esto vamos a abrir Photoshop. Creo que se está tardando un tiempo muy similar al que vimos desenchufada, pero de cualquier manera vamos a esperar a que toda la aplicación llegue a cargar por completo antes de sacar nuestras conclusiones. Parece que va un poco más rápido y está a punto de terminar esta prueba. Estamos a punto y ya está. Definitivamente es un tiempo muy similar, 3.3 segundos en promedio. Entonces, de cierta manera podemos decir que llega a tener un desempeño muy similar enchufada y desenchufada, cosa que no todas las laptops del mercado pueden presumir. Entonces, me gusta lo que estamos viendo en términos de desempeño. Aunque obviamente en este caso se nota la diferencia con respecto al modelo tope, que tardó 2.8 segundos en promedio cuando la tuvimos enchufada a la corriente. Pero sinceramente no hay mucha diferencia en estas tareas básicas. Ahora observa que la memoria RAM está prácticamente llena en este momento, que tenemos varias cosas abiertas, así que vamos a llevarla al límite para ver qué tal se sigue desempeñando. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí algunas opciones de edición en la fotografía. Vámonos a Photoshop y vamos a abrir también una fotografía, porque en este caso solo estaba abierta la aplicación, pero ninguna fotografía. Entonces ya tengo una fotografía cargada. Voy a también cargar la selección de objetos para ver más o menos cuánto tiempo tarda, y observa que ahí se ha quedado un poco lenta en este momento porque está trabajando en tratar de detectar a los objetos de la fotografía. Es en este caso cuando ya empezamos a ver que la computadora no es una computadora tope de gama. Ahora ya reacciona con los objetos, como puedes ver, pero aún así se siente lenta y de hecho en este momento se ha quedado congelada. Vamos a esperar a que reaccione. Este tipo de tareas obviamente van a requerir mayor potencia, pero si no vas a editar fotografías a este nivel, vas a sentir un buen desempeño. Además, obviamente, si vas a hacer este tipo de tareas, lo recomendable será cerrar otras aplicaciones, ya que tiene 8 GB de RAM, así que no es demasiado. Y mira, ya reaccionó finalmente, aunque no tardó ni un minuto en finalmente reconocer a todos los objetos en esta edición inteligente. Entonces tenemos abierta esta fotografía y revisemos que la memoria RAM ha bajado un poco, probablemente cerró algunas pestañas del navegador o algo similar. Vamos ahora a abrir un proyecto en Adobe Premiere. Y ya tenemos este proyecto. Es un proyecto sumamente sencillo, pero de cualquier manera está utilizando memoria RAM, y observa cómo la computadora se puede poner un poco torpe al momento de estar cargando este tipo de proyectos. Obviamente porque la memoria RAM ya está un poco corta, entonces no es recomendable que abras tantas cosas al mismo tiempo porque la computadora no cuenta con tanta memoria RAM para poder sobrellevar todas estas tareas al mismo tiempo. Finalmente parece que ya terminó de cargar todo lo necesario y ha vuelto a estar fluida. Se tomó
unos 10 o 15 segundos y vamos a seguir cambiándonos de aplicaciones para que veas si todas ellas siguen en ejecución y parece que sí. Como puedes ver, Adobe Premiere sigue funcionando bien. Photoshop, vamos nuevamente a la selección de objetos y sigue funcionando bien. Vámonos ahora a Lightroom y sigue funcionando bien. Y eso que son 3 aplicaciones bastante complejas, pero todas ellas siguen en ejecución. Y obviamente las aplicaciones más sencillas las va a ejecutar sin ningún tipo de problema. Vamos a abrir algunas presentaciones de PowerPoint para ver cómo le va. En este momento está descargando de la nube este documento. Vamos a abrir otra presentación para ver cómo le va y observa cómo ya está perfectamente cargada esta presentación. Carga sin ningún tipo de problema. En este sentido, la experiencia va a ser exageradamente fluida. No tiene problemas. Vámonos a abrir la otra presentación y observa, sigue todo perfectamente bien. Vámonos ahora a Excel y voy a abrir un documento sencillo que tiene algunas gráficas y este tipo de cosas. Y nuevamente vemos una buena experiencia en este sentido. De hecho, voy a abrir un documento de Excel con muchos más registros para ver si le puedo complicar la vida. En este momento se está abriendo y este archivo tiene muchos más registros, pero ya está. De hecho, también tiene varios filtros aplicados y observa lo rápido que se desempeña la computadora. Así que en este sentido no creo que vayas a tener ningún problema. Por último, vámonos a Word y vamos a abrir un archivo también. En este caso con algunos gráficos. Se está descargando de la nube, pero finalmente ya está de forma local y observa que también nos da un desempeño considerablemente bueno. Ahora voy a abrir un documento que tiene muchas más hojas y observa que también lo abrió de forma muy rápida. No veo que tenga algún inconveniente en el desempeño esta computadora. Definitivamente tiene un desempeño muy alto. Y por último, vamos a abrir varias pestañas del navegador web para que veamos cómo se comporta con tantas cosas abiertas. Porque en este momento tengo abiertas prácticamente 10 u 11 pestañas en el navegador y como te das cuenta, sigue funcionando bien. Es cierto que tiene algunos tropiezos al momento de estar cargando el contenido, pero una vez que termina de cargar el contenido va de forma mucho más fluida. Observa nuevamente, seguimos apreciando un buen desempeño. Ahora vámonos con Instagram y sigue bien. Abrimos TikTok y sigue comportándose bien. Déjame maximizar la ventana para que se vea mucho mejor. Ahora estamos en YouTube y nuevamente tenemos un buen contenido. Vámonos a la siguiente pestaña que es Canva y como ves, todo está funcionando bastante bien. Tenemos ahora Wikipedia, Amazon. Todo va muy bien. Vámonos ahora con Mercado Libre, Microsoft, Google Translate y todo está funcionando bien. Como te das cuenta, el intercambio entre las diferentes pestañas también parece ser muy veloz. Entonces no veo que haya algún momento en el que la computadora se quede completamente congelada. Vamos a volver a Lightroom, que es una aplicación compleja. Volvemos a Premiere y me sorprende que sigue manteniendo un buen desempeño. La verdad es que creo que le va bastante bien. Vamos a eliminar el fondo de esta imagen, por ejemplo, con el botón automático de Adobe Photoshop. Y este tipo de tareas complejas sí le toman más tiempo, como puedes ver, pero en general es una computadora que ha mantenido un excelente desempeño. Finalmente terminó de mostrarnos el resultado y lo ha logrado bastante bien. Vámonos a Premiere otra vez e insisto en que la computadora ha logrado comportarse bastante bien. Sinceramente que por este precio es un desempeño súper bueno el que ha alcanzado. No tengo ninguna queja al respecto. Así que por último vamos a probar exportar video para que puedas ver más o menos cuánto tiempo le toma exportar un video en 4K. Para la prueba de exportar video, obviamente voy a cerrar el resto de aplicaciones para que pueda ir un poco más fluida. Vamos a cerrar también las aplicaciones complejas como Lightroom y Photoshop. Entonces tenemos aquí el proyecto de Adobe Premiere con una duración de 1 minuto. Son videos grabados en 4K. Vamos a exportarlos también en 4K con H264. También la exportación será en 4K. Entonces vamos a ver cómo le va. 3, 2, 1 y que empiece a trabajar. Y ya está, se tardó 39 segundos. Le fue demasiado bien si lo comparas con el modelo tope de gama, que con un Intel Core i9 se tardó 31 segundos. Así que básicamente son 8 segundos de diferencia. Obviamente este es un proyecto sencillo. Si eso lo multiplicas en un proyecto más grande, la diferencia va a ser mucho mayor. Pero me ha sorprendido que tiene un excelente desempeño esta máquina.
De hecho, me está dando curiosidad cuánto tiempo tardaría con la computadora desenchufada. Vamos a hacer nuevamente este proceso y vamos a esperar para notar cuánto tiempo llega a tardar con el modo equilibrado de energía. Y listo, fueron 44 segundos. Nuevamente se nota una pequeña diferencia, pero sinceramente, incluso desenchufada de la corriente, creo que puede llegar a darte muy buena potencia. Por último, también ejecuté algunos juegos. Comenzamos con Minecraft y fíjate que en la configuración obviamente le dejamos que tuviera fotogramas por segundo ilimitados para ver de lo que era capaz esta computadora. Jugamos tanto desenchufada como enchufada, así que vamos a ver cuál es el resultado. En este caso el resultado fue muy similar, dándonos una experiencia considerablemente buena. Cuando tienes una perspectiva muy cercana con pocos objetos, sí es capaz de llegar a 60 fotogramas por segundo, pero el promedio fue de 35. Sin embargo, no llega a tener caídas importantes. Obviamente este juego es sencillo, pero creo que sí te puede llegar a dar una buena experiencia sin generar demasiado calentamiento aún, ya que insisto en que es un juego sencillo. De hecho, desenchufada llegó a 37.9 grados Celsius y enchufada a 39.4 grados Celsius. En Asphalt 9 configuramos los ajustes gráficos en la calidad más alta posible con todos los efectos habilitados y en este caso cuando estaba desenchufada nos dio una calidad suficientemente buena. Obviamente no es una computadora para gamers, pero el promedio fue de 30 fotogramas por segundo, así que es lo suficientemente fluido para tener una buena experiencia de juegos. Obviamente no te va a dar gráficos ultra fluidos, pero considerando que habilitamos todos los efectos especiales, definitivamente el desempeño fue bueno, no bajó a menos de 24 fotogramas por segundo y la temperatura en esta parte superior fue de 42.5 grados Celsius desenchufada. Y cuando la enchufamos a la corriente, sinceramente el desempeño fue muy similar, no hubo demasiada diferencia, tal vez un poco más de estabilidad. De hecho, hubo un momento en el que sí llegó hasta 41 fotogramas por segundo, pero insisto en que no fue mucha diferencia. El promedio subió hasta 34 fotogramas por segundo, es decir, enchufada nos dio 4 fotogramas por segundo más en promedio, aunque obviamente la temperatura también se elevó un poco más, llegando hasta 44.3 grados Celsius en esta zona superior. Pero los ventiladores hacen un muy buen trabajo para refrigerar este procesador. En Disney Speedstorm, este dispositivo, fíjate que nos da simplemente una calidad automática, así que lo ejecutamos en esa calidad solo para ver cómo le iba. Y desenchufado de la corriente, siento que el desempeño fue bueno, aunque obviamente no tiene tantos efectos y tantos detalles debido a la calidad gráfica que no está configurado en lo más alto, pero si no eres muy exigente en cuanto a los visuales, creo que el resultado es muy positivo. De hecho, sí tiene 60 fotogramas por segundo en promedio. La verdad le fue muy bien, incluso sin llegar a calentarse demasiado, aunque obviamente no está libre de algunos cortes al momento de estar jugando. Sobre todo si estás grabando la pantalla puedes tener algunos pequeños tropiezos en los fotogramas por segundo, pero sinceramente son muy pocos, no es algo que llegue a estropear tu experiencia en juegos. Entonces, si te gusta jugar, simplemente debes tener una calidad gráfica adecuada para esta computadora y te va a dar un buen desempeño. Y de hecho, si la enchufas a la corriente va a mejorar todavía más. Es decir, enchufada a la corriente, los cortes en los fotogramas por segundo son mucho menores, así que no son tan constantes y eso hace que tu experiencia en juegos sea completamente buena. En este caso llegó hasta 44.5 grados Celsius en esta parte superior, que obviamente en una computadora no llega a ser algo molesto. Y por último, ejecutamos Gears of War 4 y observa que de forma predeterminada carga estos ajustes gráficos. Tenemos los fotogramas por segundo sin límite y varios detalles de texturas y cosas similares están establecidos en calidad baja, obviamente, aunque hay algunas otras cosas que sí están establecidas en un nivel medio. Esto es el ajuste predeterminado y ya sabes que estos juegos de computadora tienen demasiados ajustes, entonces ejecutamos el juego en esta calidad predeterminada. Y sinceramente la experiencia es bastante buena. Si tienes una experiencia fluida y cómoda al momento de jugar, obviamente no vas a tener gráficos ultra detallados, pero si no eres exigente en ese aspecto, definitivamente la experiencia será buena. Creo que en este precio no podríamos exigirle algo mejor y definitivamente tiene un buen desempeño al momento de estar jugando, incluso con la computadora desenchufada de la corriente, donde nos dio 33 fotogramas por segundo en su promedio, alcanzando una temperatura de 44 grados Celsius en esta parte frontal.
Y cuando tienes enchufada la computadora a la corriente, incluso su promedio sube hasta 45 fotogramas por segundo, aunque también la temperatura se elevó de una manera muy importante, llegando a 50.4 grados Celsius. Fue la prueba donde vimos más calor, pero es normal siendo un juego un poco más complejo, aunque obviamente, como ya te lo anticipaba, la calidad gráfica no fue muy exigente, pero simplemente nos confirma que sí puedes llegar a tener una buena experiencia en juegos si seleccionas una calidad gráfica adecuada. En resumen, esta computadora me parece muy buena para quien busca una computadora de pantalla muy grande para trabajar y quiere tener suficiente potencia para que todo se ejecute con buena velocidad. Obviamente no es una computadora dirigida a los más exigentes en la edición de video o en el gaming, porque para eso son computadoras mucho más costosas, pero la relación que tiene esta computadora entre su precio y su rendimiento me ha parecido sumamente agradable. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.